Y en la detección ecográfica de anomalías estructurales, determinar la presencia de cualquier anomalía mayor es muy importante en toda exploración ecográfica del primer trimestre. Y luego, en el segundo trimestre, como parte del scan fetal de rutina, la detección de anomalías alrededor de las 20 semanas, entre las 18 y 22 semanas, porque el embarazo doble está asociado frecuentemente a anomalías estructurales. En gemelos monocoriales es fundamental la evaluación para la detección de anomalías cardíacas por su alta asociación, como nos indican las recomendaciones de la Sociedad Internacional de Ultrasonografía. ¿Cuál es el mayor riesgo de un embarazo gemelar complicado? Cuando mencionamos los resultados adversos asociados al embarazo doble, los podemos clasificar en primer lugar, riesgos feto-neonatales, que los principales están dados por la prematurez y toda su constelación de complicaciones, especialmente a menor edad gestacional y peso al nacer. Están relacionados con muerte de uno o ambos gemelos, con daño neurológico de uno o ambos gemelos. Veremos luego en el módulo 4 sobre estrategias de screening para prematurez, pero ya voy adelantando la importancia de realizar la medición de la ecografía transvaginal de la longitud cervical para evaluar si está cortada en el segundo trimestre a menos de 25 milímetros de longitud cervical, porque esto es una predicción muy fuerte asociada a prematurez, como luego vamos a desarrollar en el módulo 4. Y por supuesto también está asociado a complicaciones maternas como el aumento de riesgo de desarrollo de preeclampsia, de desprendimiento placentario, anemia severa, diabetes gestacional, colestasis gravídica, hemorragia posparto como principales complicaciones, entre otras. Solo para mencionar las complicaciones más características del embarazo doble monocorial, para comprender por qué es fundamental estar preparados para establecer los canales de derivación temprana a centros de mayor complejidad en el contexto de estas redes colaborativas, desde la detección que se pueda realizar en el primer nivel de atención. Sin pretender que esto sea una clase que vaya a profundizar en el manejo de estas complicaciones, las mencionaremos simplemente para destacar lo importante que es hacer un diagnóstico temprano del número de fetos y de la corionicidad para prepararnos y brindar la información adecuada a la gestante y su familia ante la necesidad de derivación en todos estos casos. Y así tenemos como complicaciones asociadas al embarazo doble monocorial el síndrome de transfusión feto-fetal, que afecta al 10 al 15% de los gemelos monocoriales, donde uno de los fetos pasa sangre al otro a través de comunicaciones vasculares anormales, o sea, anastomosis, que tienen en su única placenta compartida. El gemelo donante cae en anemia severa y el gemelo receptor se sobrecarga de volumen sanguíneo y va hacia la falla cardíaca. Después tenemos otra de las complicaciones, que es el TAPS, viene a ser el síndrome de anemia policitemia en los gemelos, con la sigla en inglés, donde uno está con anemia severa y el otro pletórico de sangre y glóbulos rojos. Otra de las complicaciones que podemos esperar en los embarazos monocoriales es el RCIO, o sea, la restricción del crecimiento intrauterino selectivo de uno de los gemelos. La siguiente complicación en frecuencia es el síndrome TRAP, que es el síndrome de perfusión arterial reversa, y la menos frecuente es la de los siameses, que puede darse pero en los gemelos monocoriales monoamnióticos. Dentro de las complicaciones del embarazo doble monocorial, los hallazgos en el screening ecográfico para el diagnóstico del
RCIU selectivo se va a basar en la evaluación de la discordancia de la medida de la longitud cráneo-caudal en el primer trimestre. Luego también en el peso fetal estimado en percentilo menor al 10 de uno de los gemelos en el segundo trimestre, o una diferencia de los pesos fetales estimados entre ambos igual o mayor al 25% también en segundo trimestre. Pero fíjense que ya en el primer trimestre se puede ir viendo esta discordancia en la medida de la longitud cráneo-caudal. Además, el gemelo con restricción del crecimiento intrauterino selectivo frecuentemente puede presentar una inserción del cordón marginal y o velamentosa del cordón y un Doppler de la arteria umbilical alterado. En este último tramo del módulo 2 nos vamos a referir a un aspecto muy importante que, aunque no pareciera ser propio del diagnóstico prenatal, es imprescindible tomarlo en cuenta para brindar calidad asistencial integral, y es lo referido a la información y asesoramiento a padres y familias. Tratar de ver las principales recomendaciones para tener en cuenta quién, cuándo y cómo. La información es un derecho fundamental de las personas usuarias del sistema de salud. En el caso de las acciones para el tamizaje de diagnóstico prenatal, la información pre-screening debe darse antes de las 10 a 12 semanas, si ya se ha iniciado el control prenatal precoz, por supuesto. Puede realizarlo cualquiera de los profesionales que atienden a gestantes, parteras o licenciados en obstetricia, médicos generalistas comunitarios, clínicos de atención primaria, médicos obstetras, y siempre se recomienda registrar que se ha brindado este asesoramiento en la historia clínica. 2 líneas para poner, pero registren. El asesoramiento post-screening, una vez que han llegado los estudios ecográficos y o de laboratorio, donde todo profesional con conocimiento de los métodos de screening y de interpretación de los informes y que posea las habilidades comunicativas necesarias para brindar esta información a la persona gestante y su familia. Respetar y responder según preferencias, valores y toma de decisiones de cada paciente, mediante una comunicación efectiva, el trato respetuoso, no discriminatorio, y el respeto por el derecho a decidir según las propias creencias y valores de las personas gestantes y sus familias. Todo esto enmarcado dentro de este contexto legal vigente en nuestro país, que es la ley, por un lado, de parto respetado, la 25929, la Ley de Derechos del Paciente, la 26.529, el derecho a la información de cada paciente, la Ley 26.485, que nos habla de la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y su capítulo específico referido a violencia obstétrica, la Ley 27.610, sancionada a fines del 2021, del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, y también tener en cuenta el artículo 86 del Código Penal argentino sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo en todo este marco de respeto por las decisiones compartidas con las personas gestantes y sus familias. Tras un diagnóstico positivo, explicar todas las opciones, incluyendo facilitar el contacto con un servicio de mayor complejidad y la red de especialistas en medicina fetal. Informar y garantizar el derecho a IVE e ILE de acuerdo a la Ley 27.610 y el artículo 86 del Código Penal, según decisión informada de paciente y familia. Evitar brindar demasiadas explicaciones técnicas en un lenguaje inentendible
para un padre o una madre solitarias, sino más vale en ese caso reprogramar la cita al día siguiente para que concurra acompañada o acompañado y asegurarse que no se culpen entre ellos mismos como suele pasar, porque empiezan a tratar de recordar a ver qué hicieron, qué no hicieron, qué les pasó en estas primeras semanas de embarazo o entre ellos, y la situación que se suele dar ante estos diagnósticos. Tratar de colaborar en manejar estas reacciones para una mejor asistencia integral y acompañamiento en estas situaciones críticas o en estas situaciones límites. Y una vez tomada la decisión en firme, se debe proporcionar todo el apoyo necesario, tanto desde el punto de vista médico, psicológico, si se requiere asistencia social, facilitar los turnos y los contactos directos con los centros de mayor complejidad, ya sea para el manejo de casos complejos o las confirmaciones diagnósticas mediante técnicas invasivas. Vamos a compartir algunas reflexiones finales para cerrar el módulo 2, diciendo que es importante que los profesionales que se dedican a la atención prenatal de personas gestantes conozcan los métodos de screening para individualizar la utilidad de los mismos en cada caso y las posibilidades según la edad gestacional. Este conocimiento del screening les dará la posibilidad de brindar la información y apoyo de manera adecuada para que cada persona gestante pueda decidir con completa autonomía y en conjunto con el equipo profesional. Comprender el rol fundamental de cada profesional formando parte de una red asistencial y la oportuna referencia al nivel de mayor complejidad frente a un resultado alterado. Conocer más informar adecuadamente, esto nos puede permitir calidad asistencial para brindar en un marco de garantía de derechos. Llegamos así al final del módulo 2. Muchas gracias y nos reencontramos en el módulo 3.